Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos en este amanecer, en esta mañana del 10 de junio del 2020. Y gracias a Dios que estamos nuevamente con la vida, ese don hermoso que Dios nos ha dado. Les invito a que reflexionemos en este momento, por un tiempito, en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, los versículos 1 al 9. Capítulo 3, versículos 1 al 9. Me permito leerlo, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, muchísimas gracias por este amanecer con vida, por este despertar y por el cuidado de la noche que has tenido con nosotros. Pedimos que tú nos guíes para esta reflexión, para que tu Espíritu Santo guíe mi mente, y pueda enseñar a los oyentes tu palabra y no mis pensamientos. Por Cristo Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice San Pablo. Le dice a la iglesia de Filipos y nos dice a nosotros: a mí no me es molesto el repetir las cosas, esto es seguro. O sea, Pablo está diciendo, el estudiar, el escudriñar cada rato las escrituras, el repetir es beneficioso para nosotros, porque cada día aclaramos más las situaciones de la fe. Les hace una advertencia de entrada en esta parte: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A juzgar por el contexto de la carta, con estos términos, perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, se está refiriendo a los que ya hemos hablado, que estaban confundiendo las iglesias en Asia Menor, los judaizantes, los que llegaron a enseñar que se necesitaba circuncidarse y guardar la ley y el sábado para ser salvos, aparte de la fe en Jesucristo. Eran las dos cosas los que ellos enseñaban. Ellos no negaban que Cristo era el Salvador, pero aparte de eso había que complementarlo, ayudarle a Dios guardando el sábado, la ley y circuncidándose. Y luego San Pablo dice: porque nosotros ya estamos circuncidados en el Espíritu por medio de la fe, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pongámosle cuidado a esto: nosotros ya estamos circuncidados por medio de la fe, no teniendo confianza en la carne. Es muy tentativo para los cristianos empezar a confiarnos de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y a veces, aunque de labios para afuera decimos, yo creo que el Señor es mi Salvador y creo que por la fe soy salvo, en el muy adentro lo que existe el convencimiento es que como yo dejé de hacer ciertas cosas, o sea, voy a decir, antes era un borracho, ahora ya no. Antes tenía vicios, ahora ya no. Antes robaba, ahora ya no. Entonces empezamos a pensar que eso es lo que en verdad está haciendo que yo sea salvo. Y ahí es donde Pablo dice, nosotros nos podemos confiar de las obras de la carne, porque las obras de la carne está hablando es del cumplimiento de la ley. Aquí hay que entender lo que Pablo quiere decir con ese término, obras de la carne. Es el mismo, porque la ley es la que pide cumplir los mandamientos, desde luego. Y luego él hace, entre el versículo 4 al versículo 6, dice, ¿quién era él? Un convencido, antes de conocer al Señor, de que él era un perfecto hombre por el cumplimiento de la ley. Además, nosotros sabemos que Pablo era un estudioso de la ley. Desde chico, junto al rabino Gamaliel, lo aprendió. Él habla de circuncidado de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, y él sí hace una ironía, irreprensible. O sea, él se creía irreprensible. Pero viene el pero, después del versículo 7, y nos vamos a entrar en el versículo 7, en los versículos 7 al 9. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora ya Pablo dice: no, lo que yo antes creía, eso para mí era basura. El término original habla de estiércol. Era todo lo que él creía, el orgullo que él tenía de ser el mejor cumplidor de la ley, junto con los que así se creían de la sociedad de los fariseos. ¿Podemos nosotros tener la misma tentación que Pablo tuvo de lo que él nos escribe? Sí. Aún siendo cristianos podemos seguir aferrados al convencer de que somos tan agradables a Dios por medio de las obras, que por eso es que muchas veces nos atrevemos a mirar a las personas que no están en la fe cristiana, a mirarlas por encima del hombro, o entre nosotros mismos. Yo soy santo. ¿Por qué? Porque es que yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer aquello, entonces yo soy mejor que tú. Con eso estás volviendo a decir que tu salvación en primer lugar es por el cumplimiento de los mandamientos de la ley, y en segundo lugar que tú agradas a Dios por tus propias obras. Y aunque digas que tienes fe en Jesucristo, ahí hay que revisar si en verdad estás convencido de la fe, que es la que hace que se agrade a Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice el versículo 9, y el versículo 9 sobre todo es el centro de esta parte del texto que leímos, de esta parte. Y ser hallado en él quiere decir entre él, conforme a Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Aquí hay un juego interesante de palabras. La justicia que es por la ley es mi propia justicia, porque yo tendría que hacerla cumpliendo la ley. Esa no agrada a Dios y ya no me sirvió para nada. Es la que Pablo dice: ahora ya sé que no me sirve para nada, eso es basura. Pero la que me sirve es la justicia que es de Dios, o sea Cristo, la que Él me pone por medio de la fe. Es necesario, hermanos, que tengamos presente en nuestra vida cristiana esto, porque perfectos no vamos a ser, olvidemos. El que diga que es perfecto es un mentiroso absoluto. El hecho de que hayamos dejado de hacer ciertas cosas, supongamos, voy a hablar aquí un poco abiertamente, que tú eras un adúltero y dejaste de adulterar, que tú eras un ladrón y dejaste de robar, que tú eras un tomatrago y dejaste de tomar trago. Eso está muy bien, yo no digo que no, eso está muy bien que lo hagas con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si tú crees que por eso ya eres perfecto, te equivocas. Esos son apenas una de las manifestaciones del pecado que hay en tu cuerpo, que está por naturaleza y que en realidad nunca te lo vas a poder quitar. Que con la ayuda de Dios y con el respaldo de la fe has logrado dejar ciertas cosas, es cierto, y gracias a Dios y alabado sea el Señor por eso. Y debemos todos empeñarnos en cambiar con la ayuda de Dios, pero eso no es lo que nos va a hacer perfectos, porque nunca lo vamos a llegar a hacer. Entonces, es la fe la que agrada a Dios. Y con esto no estoy diciendo que entonces no procuremos ser mejores cada día, claro, pero para testimonio a los demás, porque ese dejar de hacer algo es dejar de hacerle el mal al prójimo. Es el amor al prójimo el que nos ha de mover el dejar de hacer esas cosas. El amor a Dios primeramente y el amor al prójimo. No el pensar que eso nos hace perfectos. El cristiano ya es perfecto porque la justicia de Dios, que es Cristo, está en su vida. Por eso es cristiano, si no lo fuera. Es que ser cristiano no es los que cumplen un montón de reglas o los 10 mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Ser cristiano es el que fue tomado, el que fue ungido con la fe. Ungido quiere decir que la fe está en la fe cristiana. O sea, nosotros estamos ungidos en el buen sentido de la palabra, porque la fe cristiana nos hace en Cristo santos y sin mancha. En Cristo por la fe. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Y nos lo va a seguir enseñando en todas sus cartas. Por eso dice: yo lo tengo que repetir, si lo tengo que repetir, lo hago porque eso es seguro para vosotros. Ustedes, ese es un tema que tenemos que repetirnos todos los días. Porque podemos caer en la tentación de volver a la esclavitud de la ley si como cristianos estamos diciendo: sí, yo soy cristiano, pero lo que me hace a mí ser cristiano es la perfección de lo que yo ahora hago. Y esa es una costumbre en la iglesia. Por eso nosotros decimos: fulano de tal es buen cristiano,
supuestamente porque no se ha dejado pescar por ahí haciendo lo que no debe. El que se deja pescar, entonces dice, no, ese es mal cristiano. No, es que el que sea cristiano, bueno o malo, no lo definen las obras. Él ya es una persona que está en Cristo, si está convencida, porque la fe es una cuestión de convencimiento, que el mismo Espíritu Santo da, de que Dios es su Salvador, confía en Dios, no en sus obras, ya es un cristiano, y no se le puede decir ni bueno ni malo. Porque eso deja de decir que entonces el cristianismo lo califica son las obras. El cristiano lo es porque Cristo está en su corazón, porque ante Dios no es usted mejor que los demás, así haya dejado de hacer ciertas cosas. Igual sigue siendo una persona, ser humano, caído todavía simultáneamente justo por la fe, pero pecador. Hermanos, pongamos nuestra confianza en lo que Dios hizo, no en lo que nosotros hacemos. Dios no nos está pidiendo que nos volvamos un logos, o sea que nos volvamos Cristo, sino que confiemos en Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros y lo que Él nos pide es que confiemos en Él. Recordemos que Él abolió la ley y sus mandamientos en la cruz, pues Él la cumplió. La abolió para nosotros, porque Él la cumplió, por eso es nuestro Salvador. Ahora todo aquel que cree en Él, la justicia que es la obediencia de Cristo le es imputada por la fe. O sea, nosotros resultamos siendo obedientes ante Dios como si cumpliésemos la ley cabalmente por Cristo. O sea, Cristo nos imputa ese cumplimiento. No nos pide que lo cumplamos, sino nos regala el título de santos porque Él cumplió la ley por nosotros. De eso se trata la salvación por la fe. Amado Dios, muchas gracias por salvarlos, porque hoy somos santos siendo aún pecadores. No permitas que nosotros haya el orgullo de pensar que a ti te agradamos porque antes hacíamos esto y ahora no lo hacemos, pero convencidos de que eso es lo que nos lleva a la salvación. Sino que te agrademos procurando el bien, dejando de hacer el mal como fruto de nuestra fe y por amor a ti y al prójimo. No para pensar que eso nos hace mejores cristianos que otros, no, o mejores que los demás. Nunca permitas eso en nuestras vidas. Todo cristiano que verdaderamente ha depositado su fe, que es de Cristo, en Cristo, es un cristiano, es un hijo tuyo, es salvo y está santificado. Gracias, Padre, por ese gran regalo. Gracias por liberarnos de la esclavitud de la ley, que tú la cumpliste por nosotros. Gracias por darnos la paz y la libertad en Cristo. Guárdanos, oh Dios, en este día. Ayúdanos, sí, a hacer el bien, desde luego, por amor a ti y al prójimo. Por eso llena nuestro corazón de ese amor. En Cristo Jesús. Amén.